Les voy a enseñar cómo instalar una alternativa a GitHub Copilot, que funciona maravillosamente bien y es gratuita. Este asistente se llama Tab9. Lo vamos a instalar en Visual Studio. Para ello, ya tengo abierto en este caso Visual Studio. Y lo que vamos a hacer es instalar una nueva extensión. Es Tab9. Aquí aparece, es esta. Está en rojo. Vamos a instalarla. Se está iniciando. Ya se instaló. Aquí aparece la extensión Tab9. Voy a cerrar esta ventana. Close. Podemos observar que aquí aparece Tab9, Option, Hub y está Tab9 Basics. Son notificaciones, administrar extensión, Snooze Tab9, ponerlo a dormir. Está Tab9 y aquí aparece. Vamos a hacer un nuevo ejemplo. Vamos a crear una calculadora. Vamos a llamarle control S, calculadora. Calculadora.python. Voy a apagar Tab9. Vamos a apagarlo. A ver. Le doy clic, snooze. Y vamos a escribir como siempre. Voy a poner un comentario. Crear una calculadora de operaciones básicas. Como ven, no hay un autocompletado. Voy a habilitar Tab9. Continuar. Lo interesante aquí es operaciones básicas, punto, y ya me está mandando un autocompletado. En este caso me está sugiriendo una función. Vamos a poner que es una clase. Class calculador. Calculadora. Ok. A ver qué nos... Vamos a ponerlo así. Class calculadora. Dos puntos. El constructor. Ya nos está poniendo más opciones. Edit, test, explain. A ver qué dice explain. Ah, ok, aquí aparece. Información sobre explicar acerca de esta función. No, vamos a omitir esto, ¿va? Vamos a continuar con el autocompletado. Un enter, tabulador y se pega. Vamos a poner tabulador, enter, tabulador, enter, tabulador, 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 tabulador. Enter, enter, tabulador. Uy, nos está... Creó un raise, manejo de errores, cuando el denominador es 0. Enter, tabulador, enter. Y vamos a probar la calculadora. Me voy a ir al inicio en las tabulaciones. Me autocompleta pruebas. Y ya me sugiere todo este texto. Es maravilloso Tab9. Ya termina. Voy a guardar. Y en este caso voy a correrlo. Go, run. Start debugging. F5. Con Python. Python file. Y aquí está. El resultado. Sumar 5 más 3, 8. 5, 10, 5.0. Vamos a provocar un error, ¿no? Vamos a probar la división por 0. Me autocompleta. Y aquí aparece esta prueba. A ver, vamos a guardar. Y ya le voy a dar play de nuevo. Y en efecto, después de 5.0 dice no se puede dividir por 0. Ya estamos usando Tab9 en nuestro código. Es una alternativa a GitHub Copilot gratuita y funciona y es una verdadera maravilla. Se llama Tab9. Es esta. Aquí aparece igual cómo instalarlo. Yo lo hice ya directamente. Saludos.